a continuar. Habíamos empezado tejido conectivo. Dijimos que el tejido conectivo es el segundo tejido básico, es el más extenso del cuerpo. Este tejido, a diferencia del epitelial, tiene vasos sanguíneos, vascularizados y nervados, se encuentra en la profundidad debajo de los epitelios. Es un tejido que se encarga de nutrir a los epitelios. No solamente funciona como soporte esquelético, sino también participa en la modulación o regulación del movimiento de las células, la división de las células, la unión intercelular, etc. Los componentes del tejido conectivo son células y matriz extracelular. Habíamos empezado ya con la descripción de la matriz extracelular. Hemos abreviado a la matriz extracelular como lo siguiente. Así colocamos matriz extracelular. Matriz extracelular. Esta matriz extracelular, a su vez, está compuesto de dos partes. Una parte que se llama sustancia base. La otra parte que es la sustancia fibrosa. Sustancia base y sustancia fibrosa o fibras. La sustancia base es una sustancia amorfa, sin forma, sin color, es homogénea. La sustancia base también tiene sus componentes. Estos son los GAG, que ya saben que son los GAG, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión o adhesivas. Esos son los componentes de la sustancia base, llamada también sustancia amorfa o sustancia fundamental en algunos libros. Hemos iniciado ya la descripción de los GAG o glucosaminoglucanos. Glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son varios. Hemos anotado por orden de importancia, ¿no? El primero es el ácido hialurónico. Otro es el condroitin sulfato o sulfato de condroitina. Condroitin sulfato. Estos son dos, el 4 y el 6. El dermatan sulfato. El queratan sulfato. Heparan sulfato. Y la heparina. El primero es el único glucosaminoglucano no sulfatado. El ácido hialurónico es el único glucosaminoglucano no sulfatado. El resto tiene su grupo sulfato. El ácido hialurónico es el mayor de todos los glucosaminoglucanos. Es el mayor de todos, el más extenso, el más grande. Su composición, en tanto que el resto tienen solo 300 unidades de disacáridos, el ácido hialurónico tiene 10.000 unidades de disacáridos. Por esto es el más grande. Tiene como 10.000 unidades de disacáridos. El ácido hialurónico es el único glucosaminoglucano que no se produce en el aparato de Golgi, sino en la parte interna de la membrana celular. El resto se producen en el aparato de Golgi. El ácido hialurónico participa también en funciones intracelulares, o sea, dentro de las células, de algunas
es el único glucosaminoglucano, que es un componente de la matriz extracelular, que tiene funciones intracelulares y se encuentra en todas partes, más en el líquido sinovial, en el cuerpo vítreo del ojo y en la gelatina de Wharton del cordón umbilical. El condroitin sulfato es el glucosaminoglucano de los cartílagos. El dermatansulfato se encuentra en la dermis de la piel. El queratansulfato se encuentra en la córnea y también en los cartílagos. El heparansulfato es el glucosaminoglucano de las láminas basales. Y la heparina se encuentra en los tejidos conectivos. ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Los glucosaminoglucanos son cadenas largas de disacáridos con carga negativa y que tienen la función de acumular o atraer agua. Repasando, el mayor de todos, el ácido hialurónico. ¿Cuál había sido el glucosaminoglucano de los cartílagos? El condroitin sulfato. De la dermis, el dermatansulfato. De las láminas basales, el heparansulfato. Bien, otro componente de la sustancia base son los proteoglucanos. Cuando los glucosaminoglucanos se combinan con proteínas, estos forman los proteoglucanos. La estructura central y principal de un proteoglucano es la proteína. Vamos a suponer que esta sea la proteína. Es una proteína, estructura central. A esta proteína se van añadiendo glucosaminoglucanos. A eso se llama proteoglucano. ¿Cuál es la estructura central del proteoglucano? La proteína. Más o menos se asemeja, dice, a un cepillo de cabello que tiene al centro el palo y alrededor los pelos, que serían los glucosaminoglucanos. Todos los glucosaminoglucanos se unen a las proteínas excepto el ácido hialurónico. Todos los glucosaminoglucanos se unen a las proteínas para formar los proteoglucanos, excepto el ácido hialurónico. Más bien, proteínas se unen al ácido hialurónico, al revés. Pero para que estas proteínas se unan al ácido hialurónico, se necesitan proteínas de enlace. Sin esto, es imposible que las proteínas se unan de manera covalente a las proteínas. ¿Está bien? ¿Se entiende? No entiendo. Ya, otra vez. Esto es una proteína. El condroitin sulfato, dermatan, heparan, queratam sulfato se pueden unir fácilmente a la proteína, pero el ácido hialurónico no. Más bien, las proteínas pueden unirse al ácido hialurónico, al revés. Las proteínas pueden buscar al ácido hialurónico y se van a unir al ácido hialurónico siempre y cuando esta proteína tenga otras proteínas de enlace. Si no hay esta proteína intermedia de enlace, la proteína nunca se va a unir al ácido hialurónico. Pero fácilmente los glucosaminoglucanos se unen a las proteínas. Ejemplos de proteoglucanos. Ejemplos de proteoglucanos. Tenemos al agrecan, el sindecan,
agrecan el sindecan. Además, los proteoglucanos dificultan el movimiento de los microorganismos en la matriz extracelular. Los proteoglucanos inhiben o disminuyen los movimientos de los microorganismos en la matriz extracelular, porque una vez que los microorganismos llegan a la matriz se desplazan, ¿no?, a diferentes lugares. Los proteoglucanos disminuyen la velocidad con la que se mueven los microorganismos. Otro componente de la sustancia base, las glucoproteínas adhesivas o de adhesión. Glucoproteínas de adhesión o adhesivas. Las glucoproteínas son disacáridos más proteínas igual glucoproteínas. Disacáridos más proteínas igual glucoproteínas. Ejemplos de glucoproteínas: la fibronectina, condronectina, laminina, entactina, tenasina, integrinas, distroglucanos, osteonectina, osteopontina, estos son las glucoproteínas de adhesión. Un montón. Otra vez: fibronectina, condronectina, laminina, entactina, tenasina, integrinas, distroglucanos, osteonectina y osteopontina. La fibronectina, la primera, producida por el fibroblasto, la célula más importante del tejido conectivo, el fibroblasto. La fibronectina, producida por el fibroblasto, se encuentra en todos los tejidos conectivos donde está el fibroblasto. Esto es, en todos los tejidos conectivos. La condronectina. ¿Dónde se encontrará la condronectina? Cartílago. Cartílago. ¿Cuál es la glucoproteína del cartílago? La condronectina. ¿Cuál es el glucosaminoglucano de los cartílagos? El condroitin sulfato, 4 y 6. La laminina se encuentra en las láminas basales. La entactina en las láminas basales. La tenasina en los embriones. Las integrinas en las láminas basales. Los distroglucanos en las láminas basales. La osteonectina en el hueso y la osteopontina en el hueso. Osteo es igual a, pues, osteo. En el examen del primer parcial les van a hacer preguntas de complementación. Hay preguntas de selección múltiple, selección alternativa, complementación y pareos. En la de complementación, una pregunta fácil podría ser:
¿Cuáles son las glucoproteínas del hueso? Facilito, ¿no? La osteopontina y la osteonefrina. ¿Cuáles serán las glucoproteínas de la lámina basal? La laminina, la encaptina, las integrinas y los nitroglucanos. Son 3 o 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la glucoproteína del cartílago? Fácil, ¿no? La condroitina. La condroitina. Muchos de estos se relacionan con el mismo nombre. Decimos condro del cartílago, osteo del hueso. Esto con relación a la sustancia base, sustancia fibrosa o fibras. Sustancia fibrosa o fibras. Se tienen dos tipos de fibras en el tejido conectivo. Las fibras colágenas y las fibras elásticas. Estas son las fibras más importantes de la matriz fibrosa, las fibras colágenas y las fibras elásticas. En el libro de Leson Paparo habla de 3 fibras, 3 tipos de fibras, las fibras colágenas, elásticas y reticulares, pero las reticulares son un tipo de fibras colágenas. Pero podemos anotar también fibras reticulares. Dos son las importantes. Esta no es que no sea importante, sino que es un tipo de fibra colágena. Las fibras colágenas se disponen en 3 categorías. Estas categorías son las siguientes. 1. Formación de fibrillas. 2. Las que se relacionan con las fibrillas. Y 3. Las que se disponen en redes. En otras palabras, estamos hablando de las fibras colágenas, elásticas y reticulares. Las fibras colágenas están formadas por la proteína colágena. ¿Qué es la colágena? Una proteína. Las fibras colágenas están formadas por la proteína colágena. ¿Cuál es la proteína de la fibra colágena? La colágena. La colágena es una proteína producida por algunas células, como por ejemplo, puede ser el fibroblasto, puede ser, en el hueso será el osteoblasto, el que produce colágeno, en el cartílago será el condroblasto, en fin, hay un montón de células. Vamos a hablar o tomar como ejemplo un ítem, el fibroblasto. Si la colágena es una proteína, ¿en qué organito de la célula se sintetiza la colágena? En el retículo endoplasmático rugoso. Ahí se forma la colágena como unidades inmaduras, como precolágena. Estas unidades inmaduras van al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se empaquetan y de ahí van a la membrana celular. Y de la membrana celular, por exocitosis, salen al espacio extracelular, a la matriz extracelular. En la matriz extracelular se completa la formación de las fibras colágenas. Eso quiere decir que la colágena se sintetiza dentro de la célula y se termina de formar fuera de la célula.
en la matriz extracelular, gracias a la enzima peptidasa procolágena. Peptidasa procolágena. Las fibras de colágena están formadas por fibrillas y las fibrillas por microfibrillas. Estos son esquemitas de fibras colágenas. Las fibras colágenas están formadas por fibrillas. Las fibrillas por microfibrillas. Las microfibrillas por unidades de tropocolágena. Las unidades de tropocolágena, a su vez, constan de por lo menos 3 unidades y cada unidad tiene 1000 aminoácidos. Como ejemplos de aminoácidos podemos mencionar a la glicina, la prolina, la hidroxiprolina, la hidroxilisina. En resumen, aminoácidos forman unidades de tropocolágena. La tropocolágena, microfibrillas, las microfibrillas, fibrillas y estas las fibras de colágeno. Por la composición de sus aminoácidos o de los aminoácidos de las unidades de tropocolágena se han identificado más de 20 tipos de colágenas. Por la composición de los aminoácidos, la disposición, se han identificado más de 20 tipos de colágenas. Hay por lo menos 20 o más tipos de colágenas. Estas colágenas son la colágena de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, 4, 5, 6, hasta el 20 o más. Exactamente hay 25 tipos de colágenas. En el libro dice hay más de 20. Son 25 los tipos de colágenas. Vamos a hablar de los 5 primeros. Colágena de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4 y de tipo 5. Colágena de tipo 1. Es la mayor de las colágenas, la más extensa. Constituye el 90% de la colágena, la de tipo 1. Se encuentra en lugares como, por ejemplo, en la dermis, en los tendones, en el hueso, en los dientes. La colágena de tipo 2 se encuentra en el cartílago elástico y hialino. En el cartílago elástico y en el cartílago hialino. En la colágena de tipo 2 es la colágena del cartílago, no de todos los cartílagos. Hay 3 tipos de cartílagos, solamente del hialino y del elástico. La colágena de tipo 3, se encuentra en órganos internos, como ser el ganglio, el timo, la médula ósea, a esta colágena de tipo 3 también se le llama fibra reticular.
las fibras reticulares son la colágena de tipo 3. Colágena de tipo 4 se encuentra en las láminas basales. La colágena de tipo 4 se encuentra en las láminas basales. La de tipo 5. Esta colágena encontramos en la piel, en la dermis, en los ligamentos, en los tendones. También se encuentra en los embriones. Fibras elásticas. Un esquemita de una fibra elástica. ¿Diferente de la colágena? Sí. Las fibras elásticas son fibras largas, ramificadas, cilíndricas. Como su nombre dice, elásticas, flexibles. Puede aumentar, doblar uno y más su longitud sin romperse. Podrían aumentar 150 veces más, o sea, doblar y la mitad más de su longitud y no se rompen. Esta elasticidad o flexibilidad se debe a que además de colágena tiene otra proteína que se denomina elastina. La elasticidad de la fibra elástica se debe a la proteína elastina. No solo tiene elastina, también colágena. Pero además de colágena, elastina. Se encuentra en los tejidos conectivos laxos. Tejidos conectivos laxos. Y las fibras reticulares. Ya hemos hablado de las fibras reticulares. Son las fibras colágenas de tipo 3. Se llaman así porque tienen forma de redes. Son pequeñas, cortas y forman una especie de malla o redes. O forman el esqueleto de los órganos, como por ejemplo del ganglio, del timo, del vaso. Entre estas redes están suspendidas las células. ¿Se acuerdan de la lámina basal? ¿Dónde se encuentra la lámina basal? Entre un epitelio y un tejido conectivo. ¿A cuál de los dos tejidos corresponde? ¿Al epitelial o al conectivo? Al conectivo. Bien. Pero es el piso de los epitelios. Tomamos como referencia a la lámina basal, como piso de los epitelios. Vamos a hablar de la lámina basal. Lámina basal. En realidad, el nombre correcto es membrana basal. El nombre es membrana basal, no es lámina basal, es membrana basal. La membrana basal está formado por dos láminas. Estas láminas son la lámina basal y la lámina reticular. Cuando decimos la lámina basal, está mal dicho,
estaríamos hablando de la mitad de la membrana basal. El nombre real es membrana basal. Pero en algunos libros se habla como sinónimo, membrana basal y lámina basal. Vamos a ver por qué. Este es un epitelio. Ya no nos interesa, ¿no? El epitelio, ya hemos pasado epitelio. Aquí tendríamos a la membrana basal. Membrana basal. Esta membrana basal había tenido dos componentes. Está formado por dos láminas. Esta es la lámina basal y esta de abajo es la lámina reticular. Cuando decimos el epitelio está sobre la lámina basal, está bien, porque está sobre la lámina basal, porque la lámina reticular está por debajo. Pero toda esta estructura se llama membrana basal. Ahora, la lámina basal, a su vez, tiene otras dos láminas. La lámina lúcida y la lámina densa. Y vamos a dividir esto. En la lámina basal hay dos láminas. Estas láminas son la lámina lúcida y la lámina densa. La lámina lúcida tiene un espesor de 50 nanómetros y la densa de 50 nanómetros. La lámina basal tiene un espesor de 100 nanómetros, 50 y 50. ¿Cuáles son los componentes de la lámina lúcida? Los componentes de la lámina lúcida son las glucoproteínas adhesivas. Ahora, dígame cuáles son las glucoproteínas adhesivas. Laminina, entactina, integrinas y distroglucanos. Estos son los componentes de la lámina lúcida. La lámina lúcida que está formado por proteínas de adhesión o adhesivas. Las de la lámina basal, que son la laminina, la entactina, las integrinas y los distroglucanos. Y la lámina densa. ¿Por qué está formado la lámina densa? ¿Qué contiene la lámina densa? Al GAG de la lámina basal. ¿Cuál es el GAG de la lámina basal? El sulfato de heparán o heparán sulfato. Heparán sulfato. Un proteoglucano que no les he mencionado, el perlancano. Perlancano. Y colágena. ¿Cuál es la colágena de las láminas basales? La colágena de tipo 4. Y colágena de tipo 4. Esos son los componentes de la lámina basal, tanto en la parte de la lámina lúcida como en la parte de la lámina densa. Componentes de la lámina basal. Si les preguntan en el examen, todo es de la lámina basal. Ahora vamos a hablar de la lámina reticular, que está debajo. La lámina reticular se mezcla con el tejido conectivo que está debajo. Tiene bastante colágena. Y esta colágena es la de tipo 1 y la de tipo 3. La colágena de tipo 1 y de tipo 3 se encuentra en la lámina reticular.
las integrinas y los distroglucanos, esto anoten, las integrinas y los distroglucanos actúan como receptores de laminina. Actúan como receptores de laminina. Las integrinas y los distroglucanos, actúan como receptores de laminina y son los organizadores del ensamblaje de la lámina basal. Eso significa que los que ensamblan la lámina basal solo son dos de todos estos componentes, las integrinas y los distroglucanos. Estos tienen receptores de laminina o actúan como receptores de laminina y son los que van a organizar, dice, el ensamblaje de la lámina basal. Hay una lámina basal no debajo de los epitelios, es una lámina basal especial que se llama también lámina externa. Hay una lámina especial que no tiene ninguna relación con los epitelios. Esta lámina basal que no se relaciona con los epitelios se llama lámina externa. ¿Y dónde se encuentra esta lámina externa? Se encuentra en el músculo liso, en el músculo esquelético, en los adipocitos y en las células de Schwann. O sea que la lámina basal no siempre va a estar debajo de los epitelios. Puede haber en el músculo liso, en el músculo estriado, en los adipocitos, alrededor de los adipocitos y en las células de Schwann. Pero no se llama exactamente lámina basal, se llama lámina externa. Tiene las mismas características de una lámina basal. Habíamos terminado matriz extracelular. Matriz extracelular, un componente del tejido conectivo. ¿Cuál es el otro componente del tejido conectivo? ¿Por qué está formado el tejido conectivo? El tejido conectivo está formado por células y matriz extracelular. Hemos hablado de la matriz extracelular, ahora vamos a pasar a las células. Células del tejido conectivo. Van a revisar sus dibujos de la práctica y van a dar forma a la matriz extracelular. Seguramente han debido dibujar como sea, ¿no? Han dibujado bien los epitelios y la parte del tejido conectivo han dibujado como sea. Pero resulta que en el tejido conectivo habían fibras que tenían esta forma y otras eran larguitas, ramificadas y otras eran finitas. Tendrán que más o menos arreglar el dibujito de esta manera. Que han dibujado algunos uniformes, otros rosados, pero no era así, no era solo sustancia amorfa, también había parte fibrosa. Y en las fibras había tres tipos de fibras, sobre todo las colágenas y elásticas y reticulares, dependiendo del tejido. Y entre estos componentes, esta es la matriz extracelular, fibrosa, amorfa, la parte blanca. La parte de transición que el dibujado había zonas blancas, que era sustancia amorfa. Han visto también unos puntitos alargados, redonditos, ovoides. Estas son las células del tejido conectivo. Células del tejido conectivo. Clasificamos a las células o agrupamos en dos, de acuerdo al movimiento. Clasificamos a las células en dos grupos.
células fijas y células móviles. Células fijas y células móviles. Las células fijas son las siguientes, por orden de importancia. El fibroblasto. Ya sabemos una función del fibroblasto. ¿Cuál es? Secreta colágena, dijimos, y por lo tanto fibras colágenas en el tejido conectivo. En otros lugares hay otras células que secretan colágena, por ejemplo en el hueso, el osteoblasto, en el cartílago, el condroblasto, en el diente, el odontoblasto. Hay un montón de células que producen colágeno. En el tejido conectivo, el fibroblasto. Otra célula fija, el adipocito. Otra célula fija, la célula cebada. Otra célula fija, el miofibroblasto. Ya vamos a terminar. Miofibroblasto. Otra célula, la célula macrófago. Estas son las células fijas. Células móviles. Célula plasmática. Célula plasmática. Neutrófilo. Eosinófilo. Basófilo. Linfocito. Monocito. Y también macrófagos. Estas son todas las células del tejido conectivo, células fijas y células móviles. En el tejido epitelial hablamos de las células por montones, ¿no? Decíamos epitelio estratificado, plano, queratinizado, un montón de células. En el conectivo, todas las células tienen nombre. Todas las células, todos los puntitos que han visto en el tejido conectivo tienen nombre, son células. Y son importantes en el tejido conectivo porque cada una cumple una función específica. Doctora, ¿el macrófago son las dos? En las dos. Tenemos macrófago y macrófago. Eso significa que hay macrófagos fijos y también móviles. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Empezamos con la primera célula, el fibroblasto. El fibroblasto es la célula más importante del tejido conectivo. Es la más numerosa del tejido conectivo. Es la menos especializada. Es una célula alargada con ramificaciones, núcleo ovoide y central, citoplasma basófilo. ¿Está bien el citoplasma basófilo? Normalmente una célula, si teñimos con H y E, su núcleo es basófilo o es acidófilo. El núcleo es basófilo. Y acabo de decirles, el citoplasma es basófilo. ¿Eso significa que el citoplasma y el núcleo se tiñen de color azul? Sí. En el fibroblasto, el citoplasma es basófilo. Esto se debe al gran desarrollo del retículo endoplasmático difuso, que es la estructura basófila del citoplasma. ¿Por qué es tan importante el fibroblasto?
porque este es el que produce toda la matriz extracelular. El fibroblasto produce toda la matriz extracelular. ¿Qué componentes de la matriz? Todo lo que hemos mencionado de matriz extracelular, tanto sustancia amorfa como sustancia base, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, etc. Toda la matriz extracelular es producido por el fibroblasto. Y de hecho, el tejido conectivo existe gracias al fibroblasto, que sería la célula más importante del tejido conectivo. Produce colágeno y todos los componentes de la matriz extracelular. La forma de esta célula sería así. Es alargada, dijimos, con ramificaciones. Presenta ramificaciones, núcleo ovoide central. El citoplasma rico en retículo endoplasmático rugoso. En los tejidos conectivos que han visto o que han dibujado, habían células más o menos que tenían esa forma. Esos eran fibroblastos que seguramente tenían gran cantidad, porque es la célula más numerosa del tejido conectivo. Van a revisar y les puedo garantizar que no han dibujado ni un solo fibroblasto. Digo que había un montón. Es que en histología práctica hay que ser muy minuciosos. Hacer un esfuerzo para ver lo que parece que no se pierda. Ahora que saben, van a mirar otra vez al microscopio y seguramente van a reconocer a las células. Los fibroblastos pueden ser de dos tipos. Unos los activos, los que están produciendo constantemente matriz, y otros son los pasivos o inactivos. Los inactivos, que no producen nada, se llaman fibrocitos. Pero los fibrocitos se podrían activar cuando fuera necesario. Si es necesario, los fibrocitos se activan, se transforman en fibroblastos. ¿Cuándo será esto? Cuando hay necesidad. Por ejemplo, en un proceso cicatrizal, cuando se produce una herida. Voy a hacer un esquemita de una superficie. ¿Qué hay en una superficie? ¿Qué estructura se encuentra en una superficie? En todas las superficies. Epitelios. En la superficie de la piel. El epitelio es mal. El epitelio es estratificado, plano, queratinizado. Ese es el nombre completo. Si en el examen pone epitelio de la piel estratificado, mal. Si pone estratificado plano, mal. El nombre es estratificado plano queratinizado, porque hay uno queratinizado. Este es el epitelio de la piel, estratificado plano queratinizado, donde las células en la superficie se hacen planas y las de la superficie misma carecen de núcleos y se van desprendiendo como escamas de la superficie, hacen dibujado, más o menos. Esta es la capa de células que carece de núcleo. Y aquí tenemos tejido conectivo, fibras colágenas, elásticas, reticulares, fibroblastos. Cuando se produce una herida, esto no cicatriza así como un hueco, se rellena. ¿Quién es el encargado de rellenar? El fibroblasto. Y va a pedir ayuda al fibrocito. Entonces el fibrocito se va a activar. Entre los dos van a rellenar esto con fibras, ya no con tejido epitelial, porque el fibroblasto no es una célula del epitelio, es del tejido conectivo. Entonces el fibroblasto y el fibrocito van a llenar este espacio con otro tejido que se llama conectivo y que es la cicatriz que tenemos. Cuando uno se hace una herida, esa herida, si es grande, ya no cicatriza como un epitelio, es diferente del epitelio. Ese es un tejido conectivo que ha sido rellenado por el fibroblasto. El fibroblasto lo único que hace es producir matriz, fibras, sustancia amorfa y sustancia fibrosa.
conectiva. Otra célula, adipocito. Adipocito. Esta es la forma de un adipocito. Forma esférica. El núcleo. En un extremo. El citoplasma contiene una gota gigante de grasa. ¿Y dónde están los organitos de esta célula? En este espacio. Ahí están los organitos. Todos aplastados por la gota grande de líquido. Este es un adipocito. La célula de grasa. La célula que contiene grasa se llama adipocito. Es la célula más grande del tejido conectivo. El fibroblasto mide 30 micras. El adipocito 120 micras. Es la célula mayor, es decir, más grande. La forma del adipocito es parecido a un anillo. Parece un anillo con su sellito. Por eso también se llama célula en anillo de sello. También se llama célula en anillo de sello. Hay dos tipos de adipocitos. El que he dibujado se llama adipocito blanco y hay otro adipocito. Este otro adipocito se llama adipocito pardo. ¿Cuál es la diferencia? Este es un adipocito blanco y este es un pardo. Núcleo. Y gotitas de grasa. Este adipocito se llama adipocito blanco y este es el adipocito pardo. Este es un adipocito unilocular, que quiere decir que su citoplasma contiene una gotita de grasa. En cambio, este otro es un multilocular, porque tiene múltiples gotitas de grasa. El organito principal del blanco es el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan del retículo endoplasmático liso? Función: participar en el metabolismo de los lípidos. Aquí su organito principal, la mitocondria. La función del blanco: almacenar lípidos. Del pardo: producir calor. El color blanco y de este es pardo debido a la abundancia de los citocromos en la mitocondria. Tiene gran cantidad de citocromos en la mitocondria. Los adipocitos blancos son esféricos. Su núcleo excéntrico está aplastado en un borde junto a los organitos, porque el citoplasma contiene una gota de grasa. Se llama también unilocular. El pardo es más chiquito, 10 a 30 micras. El núcleo es central. El citoplasma está lleno de gotitas de lípido y por esto se llama multilocular. La función del blanco: almacenar lípidos. Del pardo: producir calor. Su organito principal del blanco: retículo endoplasmático liso. Del pardo: mitocondrias. Y el adipocito pardo en verdad es pardo, de color pardo, y esto se debe a la gran cantidad de citocromos que contienen las mitocondrias. Los adipocitos blancos se tienen
o se encuentran en el tejido celular subcutáneo, en los epiplones. El pardo solo se encuentra en el cuello y en la región interescapular. En el cuello y en la región interescapular. En los recién nacidos, no se sabe si un adulto tiene tejido adiposo pardo, pero se ha visto en algunas autopsias y se ha encontrado tejido adiposo pardo. Parece que hay todavía tejido adiposo pardo en estos lugares. ¿El blanco dónde se encuentra? En el tejido celular subcutáneo. ¿Y dónde hay tejido celular subcutáneo? En muchos lugares. Ya no vuelve, ¿no? Y el pardo en el cuello. En el cuello y en la región interescapular. En el cuello y en la región interescapular. En un recién nacido. Y también hay tejido adiposo pardo en los animales que hibernan. En los animales expuestos al frío. En todos aquellos animales que están en los polos. Así que no hay que tener pena de aquellos animales que están en los polos. No tienen frío. ¿No han visto una foca que está tirititando de frío? Porque ellos tienen tejido adiposo pardo. A diferencia de nosotros, ¿no? Que tenemos el blanco. Estamos recién en la segunda célula y nos falta un montón de células. Pero vamos a